¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito. No es un shorts, tampoco es la charlita que tenemos cotidianamente. Simplemente estaba ordenando un poco las herramientas acá en el taller y me di cuenta, acomodando un poco las Baco, que estas eran las herramientas a las que aspirábamos allá en los 80, cuando veíamos estas herramientas manipuladas por un técnico, por una persona de oficio, considerábamos que era un tipo que sabía, o al menos yo. Siempre que vi estas herramientas en manos de alguien, eran manos expertas en distintos rubros, ¿no? Ya sea la mecánica, la plomería. Bueno, son prácticamente las que yo más amo de Baco, la 231, bueno, las PU de esta época, que estas dos están en representación del juego, prácticamente lo tengo completo, pero una época muy linda de Baco, muy linda, previo a transformarse en Zambic, allá por los 90. Tengo que estudiar un poco las fechas cuando pasaron esas cosas, dado que, como todos saben, no soy el gran fanático de Baco, pero respeto mucho las herramientas. La 224, si bien no es una pico del oro que me despierte demasiada pasión, pero en la historia de mi vida, esta pico del oro, esta o las anteriores se me zafaron. Las tengo ahí. Le estaba por conseguir el pernito para dejarlas en condiciones óptimas, pero bueno, con los años di con esta unidad que la utilicé, pero ya con un poco más de cuidado y de respeto, ¿no? Conociendo las limitaciones de la herramienta. Lo que pasa que por ahí antes uno las conocía, las limitaciones y las posibilidades del uso de cada herramienta, pero ante la necesidad se utilizaban para lo que había que hacer. Por ahí había que aflojar un caño y bueno, si bien no es una herramienta que está preparada para ese fin, uno lo hacía como para poder terminar una situación, ¿no? Bueno, la línea Baco en ajustables, en francesas, desde la 69 a la 75, para mí, en este caso sí, no hay mejor herramienta, no hay mejor llave francesa que las de esa época de Baco. Bueno, las herramientas, las pinzas características de aquella época, mango rojo, ya después empezaron a venir con el color naranja, y después, bueno, fue viniendo la evolución de lo que ya conocemos como Baco, como hoy Baco, después de haber sido Zambic y demás. Las que estoy mostrando no están en condiciones óptimas, no son herramientas de colección, aclaro, son herramientas que han trabajado mucho en mis manos y obviamente tienen los signos de las batallas ganadas, las batallas trabajadas y ganadas. Bueno, acá vemos una 231. Tengo la suerte de tener varias unidades, unas 4. Una nueva que me mandó el amigo Daniel, también la conservo con mucho cariño. Tengo, bueno, el jueguito de llaves en pulgadas de Baco PU de esta época. Tengo el de las UD y el de las PS, como todos saben. Hermosas herramientas. La verdad, caí en la cuenta de mostrar un poquito de estas, dado que, bueno, por ahí hay videos en el canal de las unidades por separado, pero si tendría que agarrar 4, 5, 6 unidades de herramientas de aquella época que por ahí uno aspiraba a tener, quizás uno se pasó un poco de largo con el tema de las aspiraciones y llegó un poco más lejos, pero bueno, esto más o menos se podría resumir. También habría que poner algunos destornilladores de los verdes, obviamente, pero es un video prácticamente espontáneo, un video para llamar a la reflexión, ¿no? De lo lindo que era cuando podíamos comprar
alguna unidad de estas y se disfrutaban usándolas. Después, cuando uno cayó en la cuenta de que ya era un fanático, un adicto a las herramientas, por ahí se dedicó a comprar una segunda unidad, una tercera unidad, para tener en la vitrina, en el baúl de los recuerdos. Pero, como dije, estas fueron las pioneras, las que trabajaron. No están en las mejores condiciones, tienen las marcas de sus batallas ganadas en los distintos rubros en las que las he utilizado: electricidad, mecánica. El sistema de aquella época era medio elemental, ¿no? Una herramienta arrancaba trabajando en la electricidad, que era prácticamente, siempre fue lo más, llamémosle, lo más cuidadoso, lo que no reviste demasiada fatiga en la herramienta, dado que no se ensuciaban con grasa, ¿no? Por ahí no se lastimaban los aislantes. Después pasaban por la mecánica, donde ya por ahí era un poco más rústico, dado que bueno, la herramienta había que trabajarla dentro de un motor. Los amigos que conocen de herramientas saben a qué me refiero. Se engrasaban, por ahí se envejecían más prematuramente los mangos, pero bueno, han trabajado, han sabido pagarse solas, como me gusta decir a mí, y como dije alguna vez, la necesidad agudiza el ingenio. Estas pinzas han trabajado en todo lo que se puede. Bueno, la francesita, si bien está el juego completo, pero esta fue una de las primeras unidades que logré comprar. Después obviamente todo fue más fácil, ya con trabajo, con un título, era otra cosa. Así que bueno, gente, les dejo este videito, espero les guste. Y bueno, comenten cuál fue su primer Baco. Me interesan las historias de ustedes con las herramientas. El amigo Maxi está haciendo ya hace unas cuantas ediciones, videos sobre herramientas de sus seguidores. Obviamente no le voy a copiar la idea, pero tenía pensado, si el canal seguía creciendo como creció, hacer algunos vivos que tendría que ver cómo es, y hablar, hacer una especie de entrevista con algunos de ustedes y que cuenten sus experiencias sobre herramientas, cómo llegaron a este mundo de las herramientas. ¿Cómo llegamos a este mundo? Llegamos todos iguales, llorando, chiquitos y desnudos. Bueno, nada, los dejo y voy a preparar la charlita que se va a tratar de herramientas indispensables en una moto de hoy en día para hacer reparaciones en la calle. Obviamente el título no va a ser esa es la descripción, pero bueno, vamos a hablar un poco de experiencias que me han pasado en la calle. Y como digo siempre, el fabricante manda algunas herramientas, pero son las básicas para cumplir, ¿no? Siempre los que podemos quizás desarmar un poquito más, nos vamos a encontrar con que esas medidas y esa calidad de llaves no sirven para esas tareas. Así que bueno, les mando un saludo. Esta es una llave de Yamaha, aprovecho y la muestro. Ya hice un pequeño video, las tenía olvidada debajo del banco junto con esta. La calidad de esta 19 de Yamaha, la verdad es espectacular. El acero muy bueno. Para los amigos que decían que las herramientas de Yamaha, de Honda, no servían, esas herramientas les puedo asegurar que va muy bien. Imagínense que con la palanca que uno puede ejercer con esto, afloja un bulón, una tuerca de rueda, que fue apretada quizás con una llave que es el doble de larga. Así que nada, pero bueno, nos vemos en la charlita de Siciliano en su taller. Los dejo con estas Bacos del recuerdo, Bacos antológicas, Baco que formaron parte de mi historia.